Bueno, y el otro tema que esta semana sin duda sacudió la opinión pública nacional fue la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, mejor conocido como Don Rodo, que es nada más y nada menos que el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, Así es. este líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde, bueno, pues otro más que se va y resulta que nos encontramos los mexicanos viendo un triste capítulo, muy triste capítulo de el gobierno de la Cuarta Transformación enfrentado con el Poder Judicial. El presidente diciendo que esto fue posible gracias a que hubo jueces que se coludieron con ellos para poderlos dejar libres. Y los jueces diciendo, perdón, pero ni la Guardia Nacional ni la Fiscalía integraron bien los expedientes, se maquillaron cosas y se llevaron videos que evidentemente pues permiten concluir que esto pues no fue así. Sea como sea, la realidad es que al igual que pasó en su tiempo con Ovidio y ahora pasa con Don Rodo, los peces los capturan, les quitan el anzuelo y los regresan al estanque. Alejandro. Aquí estamos viendo cómo se maneja la ley o cuál es el estilo también de la ley en estos tiempos. Y el presidente podría decir, hágase la ley en los bueyes de mi compadre. ¿Por qué? Porque mientras estamos diciendo y estamos poniendo denuncias ante la comunidad internacional de que sin ninguna orden o sin ninguna cuestión entraron a la embajada de México a rescatar al vicepresidente, acá estamos enojados, ¿sí? Porque soltaron al capo, que no teníamos las órdenes y la suficiente orden en la parte en el debido proceso. En el debido proceso para poderse llevar a Don Rodo, ¿sí? Es decir, acá sí, pues, acá sí se puede hacer, pero allá no, ¿sí? Entonces, finalmente veo que hay un sistema legal que requiere y urge no solamente, o sea, tenemos una fiscalía que es independiente cuando conviene, ¿sí? Se supone que no debe haber ningún manejo por ahí por parte del presidente, pero pues el presidente se enoja cuando no pasan las cosas como él quiere. Y está bien, a ver, no estoy echándole la culpa o al presidente o a la fiscalía. El asunto es que si seguimos teniendo un sistema judicial poco profesional, o sea, si estamos viendo en casos de alto impacto como Don Rodo, que porque no hubo un debido proceso, ¿cuánta gente por ahí, millones y millones de personas están ahí esperando sentencia o están ahí siendo acusados porque no se está siguiendo el debido proceso? Entonces, creo que esto es paradigmático sobre cómo el sistema legal y el sistema persecutorio por parte de la Fiscalía pues es un verdadero desastre en este país. El fallido operativo y sus consecuencias, que fue la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, desnudan por completo todo lo que está mal con la política de seguridad. Y lo voy a explicar por qué. Primero, desde el origen. ¿Por qué se persiguió a Abraham Oseguera Cervantes? Porque había un reporte de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional que lo vinculaba a una trama de tráfico de drogas y a una trama también de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, no se solicita una orden de cateo, ni se solicita a la Fiscalía General de la República que construya una carpeta bien establecida con base en esta información que ya tenía la Sedena. ¿Qué hacen? Por su propia cuenta, las Fuerzas Armadas van e irrumpen en un domicilio, capturan a Abraham Oseguera Cervantes, pero en el informe policial homologado, que es el reporte que hace la Guardia Nacional de qué sucedió y cómo sucedió, describen una historia ficticia completamente diferente a lo que sucedió, a tal grado que en la audiencia, cuando ya viene la decisión del juez de vincular o no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes, la defensa de Don Rodo utiliza como testigos, y esto es lo escandaloso, a policías municipales para decir, esto no sucedió en flagrancia, como dice el informe de Autlán. De Autlán. Esto no sucedió como aseguran en el informe policial homologado. Entonces el juez dice, a ver, señores, con estas pruebas de 9 testigos, un peritaje y 9 videos, no me queda más de otra que decir no hay vinculación a proceso y tengo que dictar la liberación, no inmediata por cuestiones de seguridad nacional, pero sí en 48 horas. Y tenía 48 horas la Fiscalía General de la República para armar un nuevo caso. A ver, lo sorprendente es
como el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, un personaje que tiene una recompensa de más de 15 millones de dólares por la DEA y el FBI para dar por su paradero, que es señalado por el Departamento de Justicia como el líder de la organización criminal más violenta del país y que participa abiertamente en el negocio de fentanilo, como el hermano de ese personaje. No había ni una causa establecida en la Fiscalía General de la República y tampoco tuvieron en 48 horas la capacidad de armar una carpeta. Lo que nos lleva a preguntar, Rodrigo y Alejandro, es si estas son incompetencias naturales o son incompetencias provocadas y pactadas para que ya no pueda ser la persona juzgada, porque cosas similares están pasando también con la esposa del Mencho. Por supuesto. Con Rosalinda. Claro. González Valencia. González Valencia, que es un miembro de la famosa familia de los llamados Queenies, claro, que son quienes administran los recursos del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación también del Mencho. Pioneros en el negocio del fentanilo también. Además, entonces, también ahí están en 3 y 2 y permite pensar, o el gobierno de la Cuarta Transformación tiene una fiscalía, un grupo de persecución judicial muy incompetente, o aquí hay arreglos inconfesables. Y si a esto le sumamos lo que pasa del otro lado de la acera, que es este famoso levantón, secuestro, como lo quieran llamar, de el obispo emérito de Chilpancingo, ¿sí? En donde 48 horas estuvo fuera de circulación. Dicen que le saquearon sus tarjetas de débito, que le metieron algún tipo de droga, que lo vapulearon, etc. Sea como sea, es un personaje emblemático en la trama ahorita del crimen organizado en la Tierra Caliente, en Guerrero. ¿Por qué? En la tierra, que lo que yo ya llamo el cártel de los Salgado Macedonio. Es un cártel político, donde de una u otra manera él se metió a donde quizá desde la visión cuatroteísta nadie lo llamó a sentarse a pactar con los grupos de crimen organizado para decir, señores, vamos a traer paz aquí. Una Pax Narco. Hijos míos, por favor, el señor no quiere que hagan eso. Vámonos a respetando los territorios y las cuestiones, etcétera. Porque el Estado, simplemente, ni el Estado ni la Federación dan ninguna cuestión. ¿Qué opinas, Rodrigo? Hablaba Ramón hace unos momentos de si esto se trataba de incompetencia o de una falsa incompetencia. Y creo que es más bien el segundo caso. ¿En qué sentido? No se quiere combatir el crimen organizado desde el punto de vista del Estado de Derecho, para darle rienda suelta a ciertos personajes del aparato de seguridad mexicano a que tengan esa relación directa con esos capos, no en el mal sentido, sino que no se arregle a través de carpetas judicializables, sino se arregle a través de pactos en lo oscurito, a través de grupos rudos, como decimos aquí en San Pedro Garza García, y es el caso de Don Rodo. Vimos una consecuencia terrible que después de la detención del hermano del Mencho, viene en Jalisco ese fin de semana el asesinato del tercer comandante de mayor alto rango de la Policía Estatal de Jalisco. Entonces, eso fue una clara represalia en ese sentido. Y yo me regreso al origen de por qué se decidió detener a Abraham Oseguera Cervantes. Hay tanta presión desde el gobierno norteamericano de que necesitan entregar resultados, de que sí está colaborando el gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y contra los principales líderes de exportación de fentanilo del país, que dicen, pues vamos a entregar a alguien, pero lo hicieron de una manera paupérrima. Lo detienen, pero no lo pueden entregar, se les va. Exactamente. Y la pregunta es, ¿a quién se le va? Claro. ¿A qué nivel se le va? ¿Es a nivel del presidente? ¿Es a nivel de la fiscalía? ¿Es a nivel del Ministerio Público? ¿En dónde está la incompetencia o la complicidad? Y un segundo tema, la política de perseguir a los familiares de los principales capos no está funcionando de manera adecuada para acabar con las redes criminales. ¿Por qué? A ver, vemos el caso de Nemesio Oseguera Cervantes. Su hijo ya fue extraditado a Estados Unidos. Su esposa está detenida, aunque podría ser liberada también por causas similares, porque un juez federal recientemente ya dictó que no probaron los fiscales mexicanos su vinculación con las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Se detuvo ya en algún momento también al hermano Antonio Oseguera Cervantes, el famoso Tony Montana, ahora Abraham Oseguera Cervantes, pero el cártel Jalisco Nueva Generación no funciona como un corporativo vertical, funciona cada vez más como
franquicias Células. horizontales, células en Chiapas, células en Tamaulipas, células en Guerrero, células en Jalisco, que sí, todos pagan un fee o una renta a ese gran líder que es, digamos, el Estado Mayor de Nemesio Ceguera Cervantes, que con esos fees se logra comprar un Estado Mayor que es capaz de tener armamento con drones artillados, con armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, ya no de México, sino de Estados Unidos. Sí. Y estamos viendo que en el centro de la política de seguridad mexicana no hay una estrategia correcta ni en la parte judicial ni en la parte de inteligencia. ¿Cómo se llama este que nos va a regresar? ¿El patrón? ¿Cómo se llama? El patrón Armando Escárcega. Armando Escárcega. Sí. Déjame como que ya te lo checo, pero sí, pero sí es él. ¿Quieres concluir algo? No, pues un minuto. Sí, ok. Sí, sí es él. Ya. Alejandro. Pues el gobierno de la 4T ya no puede acusar a otros gobiernos que se les escapó el Chapo. A ellos ya se les dejaron ir a uno, a Ovidio, y por otro lado, dejaron ir a El Rodo. Es decir, dos figuras muy importantes de dos cárteles muy importantes del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, haya sido como haya sido, no los pudieron detener. Pues yo creo que para concluir vamos a decir que no perdamos de vista lo que va a ocurrir en los últimos días de mayo, en donde desde Estados Unidos nos van a regresar a un personaje, Armando Escárcega, mejor conocido como el patrón, un personaje que pues aparentemente estuvo interviniendo ligado con los personajes que atentaron, entre comillas, contra el periodista Ciro Gómez Leiva, y algo que va a terminar yendo hacia algún miembro, quizás, del futuro gobierno, si es que gana la Cuarta Transformación.